En la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje de la Universidad Nacional de Costa Rica, el personal académico del área de español se ha ocupado de la labor investigativa tanto en el campo de la lingüística hispánica, así como el de la lingüística indigenista. Sus trabajos son muy variados y comprenden desde el aspecto fonológico o gramatical hasta estudios sobre la enseñanza del español como segunda lengua. En este video se presenta un panorama general acerca de sus investigaciones. Ahora conozcamos a los investigadores. Dr. Juan Diego Quesada. Doctora María Eugenia Villalobos. Doctor José Manuel Murillo. Máster Viviana Núñez. Máster Giselle Herrera. Licenciada Lilian Rojas. Y la doctora Judith Tomchani, quien lamentablemente no pudo formar parte de este video, pero de la cual hacemos una mención especial como reconocimiento a sus valiosos aportes como lingüista y traductora de la Universidad Nacional. ¿Por qué optaron por la lingüística? El poder de los sonidos, el simbolismo de los sonidos y lo que uno puede hacer con palabras, con sonidos, con escritura. Desde el colegio me había gustado mucho la gramática, me gustó mucho esa parte analítica de la lingüística en cuanto a la gramática, me enamoró. Y después llevé los cursos de introducción a la lingüística y confirmé que quería ir por ese camino, que es diferente a la literatura, bastante diferente. Bueno, he de confesar que la crítica literaria nunca estuvo en mi mente. Yo estudié más bien física, matemática en el colegio y en quinto año tuve una profesora de español que llegó a sustituir a la titular y estaba haciendo la maestría en lingüística en la UCR. Y llegó y nos contaba de todos sus estudios que estaba haciendo, de que hacía entrevistas, por ejemplo, a la gente, y que estaba yendo también a hacer algunas cosas con lenguas indígenas. Y me llamó mucho la atención, ¿verdad? Y me puse a pensar, bueno, porque yo lo que quería estudiar era computación, ¿verdad? Un poquito lejos. Y digo yo, bueno, Giselle, ¿usted se imagina frente a una computadora, problema que tenemos ahora, ¿verdad? Todo el día, ¿o qué es lo que quiere hacer? Y no sé, en eso pensé, bueno, me gustó lo que dijo la profesora de lingüística y podría estudiar lingüística. Para mí la gramática es muy lógica y tiene mucha relación con lo que es la matemática. La gente no lo ve así, pero para mí sí era así. Y entonces decidí estudiar lingüística, pero para llegar a estudiar lingüística me encontré con que tenía que llevar filología o algo similar porque no había un bachillerato en lingüística. Entonces llevé el bachillerato en lingüística en filología y de camino pues también me gustó lo que era la enseñanza del español y entonces me matriculé también y saqué esas para poder llegar a la maestría para estudiar lingüística. Desde siempre me han apasionado las letras, yo siempre sabía que ese era mi camino, ¿verdad? Desde siempre lo supe. Cuando empecé la carrera, llevaba, por supuesto, como ustedes saben, los cursos de literatura, los cursos de lingüística, y siempre fue la lingüística lo que más me motivó, y sobre todo la gramática. Me encantaban los cursos de gramática, y me sentía más fuerte en esa área que en literatura, aunque también era algo que me gustaba, ¿verdad? Pero siempre me sentía más fuerte en el área lingüística. Mi interés inicial fue asumir el reto intelectual de investigar lengua indígena.
porque antes estaba muy metido en la onda hispánica. Bueno, a mí me gustaban los dos. A mí me gustaba la crítica literaria, a mí me gustaba la lingüística, pero cuando yo llegué a tercer año de la carrera, estaba totalmente convencida de que era lingüística lo que yo quería. Cuando yo vi que tenía mucha facilidad para resolver problemas fonológicos y todas esas cosas, y los análisis sintácticos, yo dije, no, ese es el campo mío, el que me gusta. Entonces, y había menos, también veía que había menos competencia. ¿Cómo ha sido su experiencia docente? De ser profesor de la Universidad Nacional, al menos en mi caso, es bonita y es buena y es interesante porque yo empecé como alumno. ¿Okay? Yo ingresé a la Universidad Nacional en 1990 de Estudios Generales, cuando Estudios Generales se llevaba de primero, al mismo estilo de la Universidad de Costa Rica, que primero se lleva Estudios Generales y después todo lo demás. Entonces en 1990 yo ingresé a la Universidad Nacional y no he salido de la Universidad Nacional todavía. Uno se encuentra con estudiantes desafiantes también. Hay que preparar bien las clases y hay que estar bien seguro de lo que uno dice y también aportar pruebas y aportar ejemplos y tratar de que la materia se transmita de la mejor manera. En enseñanza en secundaria, la perspectiva ha cambiado un poco. Las metodologías del Ministerio de Educación han cambiado, ¿okay? Se hacen cosas diferentes. Ya el objetivo de las clases de español no son las de repetir el paradigma verbal de conjugación del español así de memoria y aprenderse la clasificación de las oraciones simples y de las oraciones compuestas, ¿ok? Ya no es eso, es más una perspectiva más comunicativa. Que seguimos enfocándonos en problemas de ortografía, en errores, solecismos, como agacharse. Seguimos enfocando el error y no atendemos a la escritura como proceso. Personalmente trabajé de cerca en secundaria en la confección de estos programas. Es parte de mi compromiso personal y se les dio un vuelco hacia la escritura. También brindé capacitaciones en escritura en el MEP. 1, 2 o 3 capacitaciones fueron a título personal, contratación directa. Otra fue por medio de Colipro y creo que por 1 año o 2 fue por medio de la universidad que me confió un proyecto de extensión para actualizar en contenidos gramaticales y de escritura. Eso dio como producto 2 unidades didácticas que total no he publicado. Les hice como el registro de autor, pero han pasado por cientos de manos y están ahí hasta en la página del MEP. Será como remozarlas para publicarlas, pero no tengo tiempo. En que trabajamos la escritura como proceso fue una idea de Fowler, como en los años 80 del siglo XX, y en la escritura como proceso se enfocan 3 pilares: la preescritura, la escritura propiamente dicha y la postescritura. Entonces se empieza con técnicas de cómo introducir un texto, cómo hacer el desarrollo de un texto y cómo cerrarlo. Dentro del desarrollo de un texto se enfocan aspectos argumentativos con párrafos de causa-efecto, comparación y contraste, a ver qué recuerdo, problema-solución, y de una vez ahí, dentro del marco de la redacción del párrafo, se inserta el estudio de los conectores y se ve la parte gramatical, de adecuación gramatical, que no debe verse como error gramatical, de adecuación gramatical y de adecuación ortográfica. Aquí sí podemos hablar de corrección ortográfica. En cuanto a la enseñanza en la universidad, bueno, pues los tiempos avanzan y también avanzan
los contenidos que se enseñan, los contenidos que yo vi de gramática española como estudiante, pues ya no son los mismos, actualmente está mucho más avanzado. Uno de mis mentores, Víctor Sánchez, nos dijo a varias compañeras, para ser un académico usted necesita 3 cosas. Necesita hacer investigación, hacer docencia y acción social o extensión, como se le llama ya. Y yo creo que realmente eso es. O sea, uno no puede enseñar si no ha investigado, o sea, si no investiga, si no se actualiza. Y también si no tiene la conciencia social para poder transmitir luego eso, no solamente a las clases, sino afuera. A mí me gusta mucho la docencia y me gusta la extensión. Sin embargo, para la buena docencia y la buena extensión hay que investigar, aunque no siempre sea bajo la tutela de la universidad, ni tampoco bajo el plasmarlo en un documento que se presente en una revista. Para nuestras clases hay que leer mucho, es la mejor forma de aprender, enfrentarse a dar clase, porque hay que saber lo que se va a dar y 3 veces más por las preguntas. Entonces, para mí son esos 3 pilares: docencia, investigación y extensión, básicos para la vida universitaria, y en los 3 he estado. Otra cosa completamente diferente a una enseñanza teórica. Eso es diferente, porque hay que ponerse en el zapato del que no habla español, y entonces hay que empezar pues desde cero, de enseñarle yo, mí, me, yo me llamo, etcétera. Y pasar por todo un proceso, todas unas escalas de proficiencia, según el ACTFL, según el marco común europeo, y hay que cambiar la metodología y la didáctica, y la manera de entender la gramática también. Todavía como que hace falta una formación más profesional desde las universidades, porque una cosa es estudiar para profesor de español y otra cosa es ejercer como profesor de español como segunda lengua. O sea, ya sabiendo que eso es diferente, entonces se crean ciertas angustias en el profesional, en el que va a dar las clases, que no las tendría tanto con un tipo de formación más especializada. Más bien características que debe tener un profesor de español como segunda lengua es paciencia, porque va a atender una población muy diversa. En edad, perfectamente podés tener que dar a grupos de niños, a grupos de adolescentes. Por ejemplo, yo he dado clases desde estudiantes de 17 años hasta 85. Y algunas veces todos en un mismo grupo. Paciencia, porque no solamente se trata de edad, también de condición socioeconómica, por ejemplo, cultural. También tiene que tener conocimientos, y ahí vamos, bueno, no solamente paciencia, sino ya es una preparación en cuanto a lo que es el conocimiento o la aceptación o cómo actuar ante diferencias culturales. En aquella época no te lo enseñaban. Ahora yo creo que ya hay más conciencia, y para eso se están dando los cursos de lo que es pragmática, claves culturales o conocimientos culturales, etc. Entonces, eso el profesor tiene que tener una mente muy amplia, muy amplia, para poder, primero que nada, entender esa diferencia, ¿verdad? Quizá no necesita aceptarla, pero sí respetarla.
que es muy importante. Respetar esas diferencias y ver cómo ayuda a los estudiantes en clase, ¿verdad? Cómo se puede interactuar en la clase sin que eso vaya a afectar, ¿verdad? ¿Qué temas han comprendido sus investigaciones? Con mucho trabajo y mucha dificultad, porque era sobre el bribri. Yo tenía un informante ahí, pero con un informante no iba a hacer nada. Yo fui a trabajar con las comunidades. Entonces yo me quedaba 4 días allá, larguísimo. Estuve más que todo en la Reserva Indígena de Cabagra, que está al lado del Pacífico Sur. Y ahí estuve haciéndola, y hasta que ya recogí todo el material, ya estaba hecho el material. Me gustaba el bribri, bueno, era la lengua indígena que tiene mayor número de hablantes en Costa Rica, porque esas lenguas han ido decreciendo. Sin embargo, hubo una compañía, empresa, institución holandesa que se preocupó por esto, y entonces empezaron a preparar maestros en su propia lengua para que enseñaran su propia lengua en las escuelas. Y el muchacho mío todavía soñó con ser educador. Entonces ahí lo llamaron estuvo yendo a la Universidad de Costa Rica, al ministerio, le dieron clases, bueno, los reunían y todo el asunto. Y él quedó de maestro, se llamaba, ¿cómo era? Maestro de lengua y cultura. Uh-huh. Y así hicieron con el Cabecar y con otras lenguas indígenas. Y como yo tenía el informante ahí y ya había hecho cosas, y ya había experimentado, y ya tenía hasta publicadas cosas sobre el bribri, entonces me llamó más la atención, me gustó más. Yo me puse un curso libre de lengua y cultura bribri que lo di con el informante para que a él también le tomaran en cuenta ese tiempo para que él ganara en esa época, porque si no se quedaba sin salario. Hicimos un viaje a la reserva con los alumnos. Fue muy lindo. Esa fue una experiencia lindísima, y todavía los grandotes ahí me los encuentro y me dicen, profesor, inolvidable el viaje a la reserva. Eugenia Villalobos la tengo en un gran aprecio, porque ella fue la que me tomó como la persona que me tomó como estudiante recién salido de las aulas. Y fue la que me empezó a guiar en el mundo de la investigación lingüística. Primero con unos proyectitos de morfología del español, y después con un proyecto que abarcaba 5 lenguas indígenas de Costa Rica. De lenguas indígenas fue el Guaymi, el cual fue relativamente sencillo. No digo que no fuera fácil, tenía sus retos, pero era dentro del país, ¿okay? Y uno se acostumbraba a cierta forma de hacer las cosas dentro de Costa Rica. Pero cuando me tocó ir a Panamá por primera vez para la investigación del Waunana, bueno, en primer lugar no sabíamos que teníamos que solicitar permiso al Servicio Nacional de Fronteras de Panamá para entrar a la provincia del Darién, que la provincia del Darién queda como 4 horas en carro de Ciudad de Panamá. Hasta los mismos panameños lo piensan 2 veces antes de ir al Darién. ¿Okay? Pero sí, uno como extranjero, uno no sabe eso. Entonces, por ejemplo, uno llega al puesto de frontera de la provincia del Darién y uno se encuentra con un retén policial. ¿Okay? Y lo ven a uno como extranjero, le piden los pasaportes y entonces le pregunta a uno, disculpe, ¿dónde está su autorización para entrar aquí? ¿Okay? Y no la teníamos. Eso ustedes se lo pueden preguntar
a Juan Diego Quesada, que fue el que me acompañó en ese viaje, que nos pasó, que no sabíamos. Bueno, lo arreglamos bien que mal con la ayuda de una persona que nos había acompañado y pudimos pasar. En Costa Rica y en lo que corresponde al Guaymi, yo me concentré principalmente en la comunidad de La Casona, que queda queda como a 20 kilómetros de San Vito de Cotobruz en la provincia de Punta Arenas. ¿Okay? La Casona es como el centro neurálgico de la reserva Guaymi de Cotobruz. Es como el pueblo principal. La influencia del mundo hispano se hace notar un poco más en la comunidad de La Casona. Una vez, estuve un par de veces en la comunidad de Puerto Lara, que es una comunidad ribereña, que está cerca, la comunidad se llama Puerto Lara porque está a la orilla del río Lara, que desemboca en el Pacífico panameño. Así que uno puede ver una comunidad chocó típica, de la cultura chocó típica. Las comunidades chocó por lo general son culturas ribereñas, es decir, que tienden a asentarse a las orillas de los ríos. Actualmente con la investigación del Emberá, estoy trabajando en la comunidad de Piriatí. Solamente que Piriatí no queda en Darién, sino que queda en el límite de la provincia de Panamá, entre la provincia de Panamá y el Darién, después del lago Bayano y de la represa de Bayano. Una cosa muy, muy importante es que cuando uno llega a la comunidad, hay que convencer a la comunidad de que el trabajo que uno hace vale la pena, porque ellos están lastimosamente muy, muy acostumbrados y están dolidos de que lleguen los blancos, los hispanos, o como dicen los Emberá, los campuñá. A nosotros nos dicen campuñá. Y ellos se llevan la información, pero no le dan nada a las comunidades. Y cuando uno llega, hay mucha gente recelosa de eso. Entonces hay que hacer una labor de convencimiento de que ese trabajo de investigación gramatical va a tener a futuro un efecto en ellos. Okay, entonces eso es también un compromiso que uno asume. En algún momento uno asume que tiene que regresar con el producto para devolverles a ellos lo que uno les dio. La primera investigación que colaboré, en realidad no me metí tanto, fue era sobre la actividad descendida en el Pribri y el Cabeca, recuerdo que era, pero sin embargo por cuestiones de tiempo, porque yo toda la vida, siempre en mi primera etapa trabajé en secundaria y trabajé algún tiempo en la universidad, entonces no tenía mucho tiempo para estarme trasladando a las zonas indígenas para hacer la investigación, pero ahí iba y, como le digo, por eso estaba como colaboradora. Cuando yo llegué a la Universidad Nacional, imagínense, yo venía de haber hecho una gramática de una lengua, la primera gramática de una lengua indígena, chibcha. Aquí podemos hacer un programa de investigación sobre lenguas indígenas, una zona que está totalmente ignorada en la academia. En la Universidad de Costa Rica en ese momento estudiaban las lenguas chibchas e indígenas, pero se limitaban a hacer vocabularios, a hacer análisis fonológicos y no entraban a la parte principal, que era la estructura sintáctica. Entonces yo les dije a José Murillo y a la otra compañera, aquí nosotros tenemos un tierra virgen para trabajar, tierra incógnita, que es la sintaxis y la gramática de todas las lenguas chibchas, desde Honduras hasta Venezuela. Teníamos el programa que en ese momento se llamó Prolífica,
que era Programa Lenguas Indígenas de la Baja Centroamérica, porque nos queríamos limitar solo a la zona comprendida entre Honduras y Panamá. Y empezamos con un proyecto, el mío en lengua buglere, José Murillo en lengua guayní, la otra compañera en lengua ború. Y luego, a raíz de eso, hicimos varios simposios internacionales. En el segundo se creó la Asociación Centroamericana de Lingüística de la Universidad Nacional, que hasta ahora está funcionando, que ya cumplió 10 años en 2019, y bueno, y ha hecho grandes cosas como amalgamar a todos los lingüistas de Centroamérica que trabajamos en lenguas indígenas y en lengua hispánica, en lenguas criollas. Ese grupo de 3 y con esa Asociación Centroamericana de Lingüística que se creó, hizo que surgiera el interés también en incluir la lingüística hispánica. Entonces, ese programa PROLIPCA, que se llamaba Programa de Lenguas Indígenas de la Baja Centroamérica, a la vez le creamos un programa que se llamaba Programa de Lingüística Hispánica, que se llamó PROLISPA. Entonces, había 2 programas, uno en lenguas indígenas y otro en lengua hispánica. Hicimos simposios, reunimos internacionales, siempre trajimos gente de Centroamérica, Sudamérica, México, inclusive Estados Unidos y Alemania vinieron. Y llegó un momento en que dijimos, bueno, esto en realidad está creciendo mucho, vamos a fundir los 2 programas en uno solo que se llama Programa de Lingüística Centroamericana, PROLINCA, que es el programa que hasta ahora está. Y ese programa incluye lenguas indígenas, lingüística hispánica y lenguas criollas. Y trabaja tanto en la descripción, en el análisis, en el estudio tipológico, así como en lingüística aplicada, es decir, crear gramáticas pedagógicas, hacer labores de rescate de las lenguas que están en peligro de extinción. Y bueno, hemos tenido una buena repercusión, somos referente a la vez en Centroamérica de lo que se hace en lingüística. Somos básicamente la esencia de esa Asociación Centroamericana de Lingüística, donde estamos desde Centroamérica hasta Costa Rica. No hay panameños todavía, pero hay mexicanos, hay alemanes, es decir, una asociación que tiene unos 50 miembros más o menos de varias nacionalidades, y aquí estamos trabajando en eso. Bueno, PROLINCA es necesario, fue una iniciativa muy importante, interesante por parte de Juan Diego Quesada. Es un gran paraguas que recoge tanto el estudio de lenguas indígenas, el criollo limonense y la parte de estudios del español. PROLINCA es el programa de lenguas indígenas de la Baja Centroamérica, ha tenido mucho éxito, y en eso el doctor Juan Diego Quesada es el gran motor, es su bebé, y entonces él quiere impulsarlo e impulsarnos. Gramática mía del Guayní del 2016, que es sobre Guayní de Costa Rica. Entonces, esas etapas de descripciones generales ya están cumplidas, y entonces se puede pasar a esas etapas, y entonces eso es lo que actualmente se está haciendo. Se ha trascendido un poco lenguas indígenas, y ahora se ha inaugurado una nueva etapa que es de lenguas criollas de base inglesa. Juan Diego Quesada ha tenido su investigación en la gramática del garífuna, gracias al trabajo del PROLINCA y de los contactos en Centroamérica. Es que se logró ya hace tiempos la formación de la Asociación Centroamericana de Lingüística. Hacemos nuestros congresos y estamos en la tarea de montar una revista de lingüística centroamericana. PROLINCA tiene 3 líneas de trabajo: está la investigación en lenguas indígenas, en lenguas criollas y en estructura del español centroamericano. De eso me encargo yo, de la estructura del español centroamericano, sobre todo hacer análisis de la estructura de la información, porque vimos que mucho, digamos, ya del español de Centroamérica se ha hablado mucho del léxico, ¿verdad? Ya eso se sabe que en un país se dice una forma, que en otro se dice otra, ¿verdad? Se ha hablado mucho también de fonología, se ha hablado mucho al respecto de fonética, pero no de estructura en sí, no había nada.
y menos estructura de la información. Entonces, por ahí empecé a trabajar en el proyecto, que es en el que todavía estoy actualmente. Y, digamos, el equipo de Prolinca de español somos Juan Diego Quesada, José Manuel Murillo y yo. Esos somos de español. Pues hay otros compañeros que son de inglés, que están haciendo el trabajo de revitalización de lenguas también. Tenemos muchísimos años de trabajar juntos y muchísimos años de ser entonces amigos, ¿verdad? Por eso, y hay anécdotas ahí, hay montones. Recuerdo miles de veces cuando teníamos que ir a dormir a alguna zona y nos han puesto a dormir incluso. Una vez, bueno, y no fue con ellos, fue con una compañera, ya atravesé ahí. Una vez nos fuimos a dormir, una compañera y yo, que andábamos haciendo una investigación, y ella se jubiló, María Eugenia Villalobos, y fuimos a hacer una investigación y llegamos a la comunidad indígena y a buscar a dónde dormir, y entonces nos dijeron, pueden dormir ahí. Era una caballeriza detrás de un bar, entonces nosotros tuvimos que pasar por el bar y acostarnos casi detrás de la barra, ahí verá, en medio de los caballos y todos los tomadores allá afuera diciéndonos cosas, y nosotros deseando dormir, y bueno, de esos pasamos varios. También he trabajado con los colegas lingüistas de español, en este caso más de cerca con Viviana, cuando con mi proyecto de margen de variación tipológica del español en Costa Rica, y Viviana con su proyecto dentro del programa de Prolispa, recogimos para formar un corpus, formar el corpus con material recogido de Centroamérica, ¿verdad? Entonces Viviana recogió la información de lo que era Nicaragua, Costa Rica y Panamá, y yo recogí Honduras, El Salvador y Guatemala. Y ese trabajo, bueno, el producto ahí lo tenemos, es un libro donde se encuentran todas las entrevistas. El material es un material que le sirve a toda la comunidad para hacer investigaciones lingüísticas. Fue muy bonito participar con Viviana, y también trabajó Quesada en su elaboración. Y bueno, los compañeros también estuvimos trabajando en lo que era Prolinca, ¿verdad? Para la elaboración del congreso, con José Manuel. En fin, cuando presenté una ponencia en Cuba, en el 15º Congreso de Comunicación Social en Cuba, yo no sabía por qué, como cada 3 horas o algo así, alguien me hacía una entrevista de diferentes medios de comunicación, de la prensa, o sea, escrita, y yo era, pero ¿por qué? ¿Cómo es? Constantemente, mire usted y su trabajo y taca, ¿y qué hace en Costa Rica? Yo, pero ¿por qué, Dios mío? ¿Cómo es? ¿Qué será que nunca viene ningún costarricense a una actividad de estas? O estaba, como realmente ya me tenía preocupada. Y pues no, era que estaban verificando información y recogiendo también, porque me iban a dar un premio a la mejor ponencia en lingüística. Luego, con Lilian, ahora que también he trabajado no en lo que fue lingüística, sino fue en el proyecto de autoevaluación de los bachilleratos. Y ahora que propuse la segunda parte de variación lingüística del español en Centroamérica, Lilian se unió para vamos a trabajar con otro tema que ya no va a ser sintáctico, sino que más bien va a ser es morfosintáctico también. Hay mucho. En estos últimos 30 años se han extendido o se han ampliado las investigaciones en lingüística, ¿verdad? Lo que pasa es que tenemos que pensar que son 3 niveles de la lengua, ¿verdad? El fonético-fonológico, el morfosintáctico, el léxico-semántico, y además de eso tenemos lo pragmático. Entonces es muy difícil que se haya abarcado todo lo contrario. El campo está abierto para realizar más investigaciones. Se requieren
porque tanto en Costa Rica como en Centroamérica, ¿verdad? No se ha podido, por más, y durará tiempo para que se pueda tener la cantidad de trabajos que te permitan llegar a ciertas conclusiones. Por ejemplo, sí podemos considerar Centroamérica como un bloque. ¿Qué tan diferentes son las variedades que se hablan y que no? Yo puedo decirlo, pero sin tener investigaciones, sin tener estudios, no puedo decir ni una ni otra. Tengo que sustentarme precisamente científicamente con los trabajos que se hagan. Y entonces partir de ellos y entonces sí decir, sí, podemos considerarlo como un bloque con estas diferencias o no. Son muy diferentes, sobre todo porque las investigaciones que se han hecho han sido en lo que es el campo léxico, que sabemos que es el más flexible, el que cambia más, ¿verdad? Pero ya en lo que es morfosintaxis, en lo estructural, no se ha estudiado, ¿verdad? Como tal. Las investigaciones que yo hice en la parte de la primera etapa del proyecto demostraron precisamente que no hay muchas diferencias. Lo que es el marcador, por ejemplo, para la negación, la posesión externa, lo que es el infinitivo personal, que fueron, digamos, las estructuras, que vean que estamos hablando de 3 estructuras nada más. O sea, no es nada. Hay que continuar con esas investigaciones de lo que es estructural en la lengua, ¿verdad? Y en este caso en lo que es el español en Centroamérica y en Costa Rica. Hay un libro muy importante de materiales del español en Centroamérica, que yo estoy actualmente en una investigación con Giselle y es un libro que también tenemos de base. Ella es una de las coautoras y ahorita estamos trabajando un proyecto donde vamos a tener como base este documento de Prolinca. Y tengo coautoría en una investigación con Gabriel Bartodano, de la cual obtuvimos un proyecto de docencia, docencia e investigación. Obtuvimos un libro inédito juntos, en un libro de la UNED, de la poesía humorística. En esa investigación para el producto de poesía humorística que se publicó en la UNED hace unos 6 años, tuvimos varias circunstancias como eran el acceso a la sala de libros antiguos y a la Biblioteca Nacional para fotografiar los textos antiguos. Fue una labor que después no se ve, pero que llevó meses fotografiando. No podíamos usar flash. En la sala de libros antiguos tuve en mis manos documentos del siglo XIX venerables y que había que colocar en atril porque no se podían abrir del todo. Entonces había que pasar las hojas con mucho cuidado. Yo me sentía como con los rollos del Mar Muerto, con un cuidado, tomar las fotos. Después era con cámara digital, por dicha, y después verificar que estuvieran bien. Teníamos que digitar eso que fotografiábamos. Imagínense, digitar cientos de poemas para después descartar, pedirle a la persona que era asistente que también nos digitara y luego verificar, porque la ortografía del siglo XIX, inicios del XX, no es la misma que la actual, y teníamos que hacer un control cruzado los 3 para ir verificando que todo estuviera apegado al texto original. Y con Ana María hicimos la parte de trabajo de campo separadas, nos repartimos las panaderías y resulta que no siempre las personas quieren dar la información y las personas no se sientan con usted como estamos sentadas aquí, sino que le van contestando y haciendo otras cosas y le preguntan para qué eso. Nosotras queríamos trabajar análisis componencial, reforzar esa parte de semántica, nos gustó mucho, pero queríamos trabajar léxico de la panadería artesanal en el Valle Central por razón de que
con la eclosión de las panaderías más fabriles como Mulmani, muchos de esos productos artesanales como que se iban relegando lo que es en la parte central, de la palangana central. Muchas panaderías compiten con Mulmani, Musi, Samuelito, Leandro, y queríamos indagar un poco y hacer como un rescate léxico, un rescate un poquitito de ese patrimonio léxico artesanal de tan largos años en nuestra Costa Rica, como las orejas, los cachos, los gatos. Y sin embargo nos encontramos con que en la panadería artesanal, aún ahí ya había mezclas prefabricadas y también estaban abriendo puertas a nuevos productos como los eclairs, por ejemplo. Y tuvimos que comer mucha repostería porque tuvimos que tomar fotos de los productos y para eso teníamos que comprarlos, llevarlos a la casa, ponerlos en platos negros que resaltaran bien y tomarles las fotos para después mostrarlas a los informantes. Entonces fue bastante divertido en ese sentido. Y entrevistamos gente que ejercía el oficio en la panadería y gente que consumía de esa panadería para contrastar los datos y llegar a definiciones desde la intuición de hablantes y desde la experticia de panaderos y panaderas. ¿Cuáles han sido los principales desafíos que han enfrentado en sus investigaciones? Esto fue fue duro, que es muy lejos, y la Autencio cuando trató de llevar a algunos profesores de lingüística de la UNA, dice que no llegaban donde llegué yo. Él me decía, usted no parece de allá de San José, decía él. Ellos todos San José. Dice, usted parece que fuera bribri como camina. Dice, camina tanto como una bribri. Verá usted qué calles, verá qué caminos, eran trochas y entonces, y nada, porque a mí no me ponían carro de la U, porque yo no era, porque el trabajo no era de un investigador de la U, sino de un estudiante del doctorado, aunque yo trabajaba en la U. Entonces, en unos buses que había que salir a las 4 de la mañana de Heredia, llegamos allá a las 5. A las 5 salía de Buenos Aires, era larguísimo llegar a Buenos Aires. Ahí cambiamos, había transbordo y nos dejaban a la orilla de una calle que era la entrada a la reserva de Cabague. Todo eso a pie. Las cosas terribles era la dormida, que yo iba con un colchón y yo dormía en un sleeping bag. Entonces yo dormía ahí y lo ponía sobre unas sillas y era durísimo. Yo sufría hasta que me dormía. Bueno, esos fueron los desafíos más terribles, ¿verdad? Y las picadas de los mosquitos, de los bichos, y yo me ponía ya la segunda vez con unas medias altas, porque ellos pican a cierto nivel, vuelan ellos. Entonces, en la pierna hacia arriba, ahí no pican, sino es abajo. Miedo que me picara un papalomollo, porque eso es una cicatriz para toda la vida. Ahí todo el mundo tenía picaduras de papalomollo, y a los chiquitos. Dice que es que el papalomollo vuela a cierta altura. Ahí pica al niño, y eso cuesta mucho que sane, hace úlcera y todo. Entonces cuando llega grande lo que tiene es una gran cicatriz. No había quien no la tuviera. Entonces yo tenía mucho miedo de eso. Bueno, los desafíos para poder hacer cualquier tipo de investigación, eso implica mucho tiempo, ¿verdad? Y hay que desplazarse. Entonces a veces no se tienen las condiciones para poder hacer los trabajos. Entonces el desafío más grande ha sido con eso, ¿verdad? Relacionado con las condiciones para poder desplazarse a otros países o a otras zonas para poder desarrollar la investigación. Eso ha sido de las cosas que más luchamos siempre para poder conseguir una gira, por ejemplo, internacional, o para poder hacer cualquier tipo de ir a poner a prueba el trabajo que se hizo. Luego hay que volver donde los informantes, ¿verdad?
todo eso cuesta bastante. Para poder hacer, como le digo, las investigaciones había que hacer mucho trámite burocrático también para poder conseguir. La Escuela de Literatura siempre en diferentes gestiones apoyó mucho, a Prolinca lo ha apoyado bastante, pero aún así siempre sí, se necesita, ¿verdad?, muchísimo para poder realizarlas. Prolinca es de los programas que son muy reconocidos en la universidad. Son, como nos decía una vez ahora rector, don Francisco, en esa época él era vicerrector, y nos decía, bueno, Prolinca es el trapito dominguear aquí, ¿verdad? Porque es en realidad mucho lo que hace por, aparte de la investigación en sí, ¿verdad? Lo que aporta a la disciplina lingüística, también aporta mucho a la comunidad, ¿verdad? Y a las comunidades vulnerables. Es una defensa por las lenguas que están en peligro de extinción, y entonces eso es un trabajo, es un aporte a la sociedad muy grande que se hace desde la facultad. Por eso nunca escatimaron la rectoría, ¿verdad? Las rectorías nunca escatimaron en apoyar la dirección de la escuela. Cuando varios directores que estuvieron ahí apoyaron muchísimo a Prolinca, desde el decanato también. No estaba yo de decana, pero la decana anterior que había siempre lo apoyó por eso mismo, porque Prolinca en realidad es mucho lo que aporta, y además con una gran calidad. Esa incorporación que hizo de sus estudiantes, ¿verdad? De sus estudiantes asistentes. Desde un inicio, Juan Diego se interesó en que los estudiantes fueran participantes activos. Entonces, los estudiantes que han venido, muchos incluso ya han ido con ponencias a México, a El Salvador, ¿verdad? Se les ayudó desde el programa, y con lo que ellos han aprendido y se hicieron mesas redondas en otros países contando cómo es el aporte, qué es lo que ellos hacen en el programa. Se hicieron mesas estudiantiles, y eso yo siento que es un gran logro de Prolinca, porque ya son muchachitas, bueno, ya ahora ya se acaban de graduar, pero eran muchachitos muy jóvenes que ya tenían experiencia de haber llevado ponencias internacionales. ¿Verdad? ¿Qué me va a decir usted que el coordinador sea Juan Diego Quesada, cuando Juan Diego es reconocido como lingüista, además no solo nacional sino internacional? Ha recibido premios muy importantes aquí en Costa Rica, y es un referente definitivamente en las otras universidades. Recuerdo que nosotros hemos ido a congresos a México, por ejemplo, y cuando él no puede ir, todo el grupo de lingüistas siempre preocupados de que él no esté, porque definitivamente es un referente. Es increíble lo que él sabe y la capacidad que tiene de investigar y de ayudar a los otros a surgir y aprender a hacer las investigaciones. También me tocó que después de ese viaje, al viaje siguiente, pues no nos habían dicho que yo tenía que pedirle permiso al cacique del pueblo para entrar. ¿Okay? Y que antes había que pedirle permiso al cacique general, que no vivía en el pueblo, que está en Ciudad de Panamá, y entonces cuando yo llego después del segundo viaje me echan del pueblo. Nadie nos dijo que teníamos que hacer todos esos pasos. Entonces hay un montón de cosas que uno tiene que aprender en el camino, que hay que resolver a brincos y a saltos para poder llevar la investigación. Es que uno viene con el tiempo muy limitado y se encuentra con una noción de tiempo que es totalmente diferente. En las culturas ágrafas o en las culturas indígenas, incluso afrodescendientes, se maneja un concepto de tiempo muy elástico. Si no se pudo hoy, se podrá mañana, se podrá cuando pueda, y si no, no se puede. Y es muy difícil hacer empatar un sistema rígido, cuadriculado, anglosajón si se quiere, a este mundo. Entonces imagínese la angustia que usted tiene de saber que viene 15 días, un viaje de campo, y el informante le aparece borracho, o no aparece, o de hoy dice que hoy habíamos acordado pagarle $5 la hora y ahora quiere trabajar por 20 la hora. Y ese tipo de negociación, eso desgasta mucho. Cuando uno va a hacer trabajo de campo, uno de los principales problemas es la negociación
del estipendio que se le va a dar, del reconocimiento, del horario de trabajo, porque ellos tienen otra visión, ¿verdad? No es aquello que se sientan de 8 a 5, sino que se sientan llegan a las 8, dice a las 8 llega a las 9, y a las 9:10 tienen que ir a arreglar una vaca o matar a un venado, y te dejan tirado y vuelven después, o no vuelven, si vuelven borrachos. Ese tipo de cosas genera mucha angustia, mucha ansiedad. Es decir, es un desafío que hay cuadrar la cultura local con la cultura académica, ¿verdad? Que requiere cierta rigidez, cierta metodicidad, ¿no? Y es uno de los grandes problemas, de los grandes desafíos. Dinero para poder hacer giras, para poder pagar informantes en algunos casos. Es uno de los grandes desafíos, porque muchos de los investigadores lo han hecho y lo hacemos con nuestro propio pecunio, ¿verdad? Con nuestro dinero, ¿verdad? También otra de las dificultades es el tiempo. Y tenemos que hacer, dar clases, hacer investigación, participar en comisiones. Muchas veces tenemos, por ejemplo, que esperar a un informante. Yo he esperado hasta 6 horas en un lugar, sentadita, esperando que aparezca un informante. También que un informante entre al lugar donde va a hacer la entrevista y me diga, ay, no, eso me da mucho miedo, y se va, después de que lo he esperado 1 hora. La mejor entrevista que había hecho. Y cuando vuelvo a ver, el muchacho ya se había ido, no la había grabado. Entonces, se estaba tan cansada que no sé, supuse que había puesto la grabadora, porque ya era algo que hacía automático, ¿verdad? No lo hice. ¿Por qué son importantes estas investigaciones? Para mí las consecuencias son fuertes porque si queremos tener un currículum actualizado en cuanto a fenómenos del español, hablemos de Costa Rica, Centroamérica, es necesaria, como les señalaba al inicio, una investigación que respalde para nuestra docencia, para brindarles al estudiantado, a los estudiantes, a las chicas, información actualizada. El tener la ayuda de asistentes, por ejemplo, usted lo sabe, ¿verdad? Eso para los profesores es valiosísimo. Aparte, me salgo un poquito de el irlos preparando, ¿verdad? Preparando para que ellos lleguen a hacer sus investigaciones. Esa es la finalidad. La finalidad de un asistente no es cubrir al profesor, por ejemplo, en una clase o simplemente buscarle información, bibliografía, qué sé yo, que requiera, que no puede ir a la biblioteca, que entonces vaya y la busca. No, es involucrarse también en el proyecto, que es lo que yo siempre he hecho, tanto así como con los cursos de variación o pragmática, son las giras de investigación, que los estudiantes se enfrenten con la realidad, que es preparar este proceso que hablamos, desde elegir un tema, recoger la muestra, recoger el corpus, analizarlo y llegar a las conclusiones. Sabemos que no van a ser, no van a transformar el mundo. Con las giras y sobre todo las que hemos realizado fuera del país, o sea, la madurez académica y personal que han obtenido los estudiantes, para mí eso ha sido como es el curso muy valioso, pero esa semana o los días que hayamos pasado recogiendo esa información, enfrentándose a los hablantes en su país, viendo lo que realmente las diferencias culturales, pragmáticas, sociolingüísticas, las están viendo pues, en vivo y a todo color y no con una grabación que yo les pueda poner o que puedan ver. Muchas veces yo les digo, bueno, no me explique lo que encontró en la investigación,
cuéntenme la experiencia que tuvieron. Creo que, y cuando yo los oigo, eso para mí es satisfactorio. Oír cuáles fueron, o sea, qué aprendieron más que el conocimiento mismo, lo que hablábamos, esas otras habilidades que desarrollaron durante el proceso de investigación. Uno tiene que partir de una acción, y es que la diversidad lingüística es necesaria porque las lenguas son representantes de visiones del mundo, son representantes o manifestaciones de la diversidad cultural. Entonces, esto se circunscribe a la dicotomía homogeneidad, heterogeneidad cultural. Son de ser en la diversidad. Y las lenguas son parte de esa diversidad. Y por lo tanto, al ver que están decreciendo, no por selección natural, porque si fuera selección natural todavía uno podría tratar de aceptarlo, pero están creciendo por una expansión de fuerzas malignas, el neoliberalismo, el capitalismo, la expansión, la arrogancia, ¿verdad? De que cree del supremacismo blanco, ¿verdad? Entonces, ahí hay que tomar postura. Y decir, no, yo no estoy con eso, yo estoy con la diversidad. Bueno, imagínense que es un gran aporte que se hace, como le digo, hacia la sociedad costarricense, además, porque son como comunidades que tienen todo el derecho de poder mantener vivas sus lenguas. Este es el primer derecho que tiene un ser humano es el derecho a su lengua, y muchos se han estado perdiendo. Como ustedes bien sabrán, que gracias a la lengua se transmite lo cultural también, la visión del mundo, toda la cultura, y no es posible que se pierda toda la riqueza que una lengua trae si hay algo en que las universidades puedan aportar, y creo que la Universidad Nacional, y en este caso la Escuela de Literatura y ProLinca, lo ha hecho muy, muy bien al respecto, porque ha trabajado fuerte en eso. Lenguas indígenas son muy importantes estudiarlas por varias razones. No voy a tardar mucho en esto. Primero, porque es patrimonio humano, ¿ok? Y que estudiar una lengua indígena es estudiar parte de la riqueza del patrimonio humano también, ¿okay? Hay cosas hermosísimas que yo me he encontrado, por ejemplo, en el Guaunana. En el Guaunana, por ejemplo, para decir remar, para decir que uno va remando ahí con el bote, no es el mismo verbo en español que en español es remar. ¿Okay? En esa lengua se aplica una metáfora y ellos no dicen remar, ellos dicen amasar el agua. Entonces, cuando uno va remando en Guaunana, uno no rema, uno va amasando el agua, de la misma manera que se amasa la masa. ¿Ok? Y entonces ya simplemente el hecho de ver esas metáforas, de ver esa manera de cómo ellos resuelven su visión de mundo y de cómo la aplican, eso ya de por sí es fascinante. Y en segundo lugar, a la lingüística como ciencia también le resulta fundamental ampliar su base de datos. Porque sin datos no hay teorías, no hay hipótesis y no hay leyes. Las lenguas son facilitadoras y todas son portadoras posibles de los contraejemplos que se necesita en la formación de teorías y en la sistematización de datos de la lingüística como ciencia. Investigar las lenguas indígenas es que ellos vean que su lengua vale la pena ser investigada y que vale la pena que ellos se formen como investigadores y como lingüistas para que ellos profundicen en su propia lengua. Mire, nosotros hemos tenido la suerte
por así decirlo, porque estos asuntos se desarrollan por voluntad política. Es decir, si llega un rector, una autoridad que dice, no, aquí hay indios, aquí hay negros, no gastemos plata en eso, no hay nada que hacer, ¿verdad? Pero hemos tenido la suerte que desde el 2005 que arrancamos, hemos tenido prácticamente 4 rectorías, 3, 4 decanatos y 3, 4, 5 direcciones de escuela, o que los hemos logrado convencer, o que han sido conscientes de la necesidad y de lo que implica el rescate de la diversidad lingüística. Entonces, siempre lo hemos dicho, y en todas las publicaciones, todos los colegas lo hacemos, siempre damos gracias a la Universidad Nacional porque nos ha permitido desarrollar estas investigaciones, porque ha tenido la voluntad política y administrativa para ayudarnos en todo momento. Sin la voluntad política, sin la vocación de servicio de la Universidad Nacional, no hubiera sido posible. Y eso le permitió a la universidad indirectamente colocarse en Centroamérica como un punto de referencia. Y siento que desde la universidad, como representante, estoy contribuyendo a devolverle al país, a visibilizar parte de lo que es nuestro quehacer y de lo que el país nos ha dado. Y esa es una manera desde la extensión de visibilizar los mismos productos que tenemos en las investigaciones. Ahí es donde aparecen con dudas, entonces una les recomienda, vea tales artículos escritos por fulano y mengana, y ahí es donde se hace el efecto multiplicador también. ¿Cómo ha sido su experiencia con otros docentes? A Jorge Alfaro lo conocí en mi primera estadía en la Universidad Nacional, del 86 al 89. Cuando me fui, él creo que era director en ese momento. Yo volví en el 2001, era decano. Y cuando en la transición que él sale de la decanatura y entra a la decana Lucía Chacón, fue cuando inscribimos el proyecto o el programa de lingüística centroamericana. Con él solamente tuve relación administrativa, es decir, mi director y yo funcionario. Él había sido nombrado vicerrector de investigación. Después fue decano. También lo conocí como director de la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje. Él siempre tuvo esa vocación administrativa. Él no se limitaba solamente a lingüística, sino que él también tenía su amor por la literatura también, aunque su pasión principal era lingüística. Y de toda la lingüística, a él lo que más le gustaba era esa sociolingüística. Sus estudios y las investigaciones que hizo fue sobre todo en dialectología y en gramática también realizó algunos estudios, y muy joven también se dedicó a esta parte académico-administrativo porque fue director de la escuela. Bueno, imagínense que fue director de la Escuela de Literatura en 3 ocasiones. Fue vicerrector de extensión también, ahí estuvo varios años, y fue decano de la facultad. Entonces, mucho de su trabajo también, en los últimos años sobre todo, estuvo dedicada a la parte administrativa. Y es que Jorge, él estuvo desde la creación de la escuela normal, ¿verdad? En los años 70. Entonces, él estuvo luchando ahí cuando se estaba creando la escuela normal, luego para que fuera universidad, luego en la fundación de la escuela, en la fundación de la facultad. Entonces, en todas estas luchas siempre participó. Eso, yo había trabajado con ella un proyecto sobre armonía vocálica, que es un fenómeno lingüístico, ¿verdad? Que ustedes conocen, ¿verdad? Cuando las vocales de un morfema se adaptan a las vocales de la raíz y ese tipo de cosas. Hicimos un proyecto, trabajamos cercanos, y luego cuando yo volví ya ella no estaba trabajando tanto en la lingüística indígena, por lo tanto no se incorporó a los programas al programa de lingüística centroamericana, pero ella siempre estuvo al tanto de lo que nosotros hacíamos, participaba en los simposios. Cuando nos tocaba fonología con doña Judith, porque ella era la fonóloga experta, también eran muy estricta y con lecturas profundas y con lecturas pesadas, que era todo un reto leerlas. Era todo un reto leerlas, y la formación con doña Judith Tomchani es fundamental. ¿De qué manera se divulgan los conocimientos lingüísticos al público general? Ok, el canal de Aprendiendo Lingüística
es una manera de resolver una necesidad que tenemos de la difusión del conocimiento científico. La creación del canal se vio creada bajo esa premisa, la premisa de que la divulgación del conocimiento científico es importante, que lo sepa el gran público. Y el detonante, lo que definitivamente me motivó fue la pandemia. ¿Por qué? Porque uno ve que, bueno, si nos mandan a todos a las casas, entonces, bueno, damos clases, pero igual quedamos en lo mismo, y entonces no se aprovecha la oportunidad que todas estas plataformas brindan. ¿Vale? Entonces, por eso es que decidí lanzar el canal. ¿Cuáles son sus mensajes finales para la audiencia? La vocación, de ahí viene la palabra de vocare, es un llamado interno, vocare, de ahí viene vocación. Entonces ellos tienen que experimentar eso para... Yo pensaba que iba a estudiar literatura cuando empecé, ¿sí? Y ya en tercero estaba convencidísima que yo iba a estudiar lingüística. Me gustaba más. Pero yo les aconsejo que a los que les gusta y que sienten pasión por ella, que sigan y que sigan produciendo y que den a conocer a la UNA, vaya para que se den a conocer y para que aprendan, porque se enriquece uno mucho de otros lingüistas. Como les digo, para mí la docencia y la investigación están totalmente ligadas, ¿verdad? Totalmente ligadas. Siempre les digo a mis estudiantes, y soy un disco rayado, chicos y chicas, tienen que lucharla mucho, tienen que tener perseverancia, compromiso, tienen que tener clara la meta de estudios, colocarla como una diana donde lanzan un dardo, y esa diana es la meta de su bachillerato, concluir sus estudios, seguir a estudios de maestría en el mismo campo o campos complementarios, seguir a doctorado, multiplicar las áreas de trabajo, superar la barbarie de la especialización de Ortega y Gasset, ir un poquito más a espacios más amplios, porque por lecturas que he realizado y videos que he tenido que ver en mis estudios de maestría, se ve que actualmente es necesaria una persona polifacética, una persona que tenga experticia en varios campos, además de tener inglés, portugués, siempre como respaldo para que se le amplíe el campo de lecturas en el idioma original a otros idiomas. Eso da mucha satisfacción, además de la posibilidad de leer documentos originales. Pero sobre todo, lo que les digo es, tienen que luchar aunque vean panorama oscuro, aunque digan, no sé qué voy a hacer, seguir para adelante, nunca para atrás, sacar su título, sacar otro oficio si quieren, pero eso es lo que les está tocando a las generaciones jóvenes. ¿Cuáles son sus futuros proyectos? Yo quisiera, si en algún momento mi ciclo de investigador en lenguas indígenas cerrara, yo quisiera cumplir la etapa de la revitalización. A mí me gustaría llevar un proyecto de gramática pedagógica de lengua emberá en la comunidad de Piriatí, que es en la que estoy trabajando actualmente. En realidad el trabajo no existe, no termina, porque cualquier cosa que usted se imagine que se pueda hacer con una lengua o que se haya hecho en español, también se puede hacer en las lenguas indígenas. Ok, pues a mí me gustaría que en algún momento, ya cumplida la etapa de las gramáticas generales, se empezaran los estudios individuales, los estudios particularizados, y que claro, una gramática del Guaymi de 1000 páginas sería maravilloso. Bueno, yo espero que
que se continúe haciendo trabajos de los que hay pocos, ¿verdad? Como les decía, de estructura hay muy poco trabajo. Espero que se siga trabajando en esa línea. Hay otra línea que por supuesto que es muy importante también, porque en el momento en que no se tenía conocimiento de lo léxico, ¿verdad? Pues también es importante que se trabaje, pero actualmente ya eso está como bastante fortalecido. Entonces es importante que trabajos y teorías, investigaciones nuevas que se están haciendo ya a nivel mundial y fuera de nuestras fronteras, pues que se apliquen aquí también. A la luz de estas reflexiones, los académicos y académicas evidencian que aún queda mucho camino por recorrer en el campo de las investigaciones lingüísticas, tanto en la enseñanza del español como en materia de lenguas indígenas, pero principalmente en los estudios de la región centroamericana, en la cual todavía se detecta un importante vacío. De modo que los investigadores del área de español de la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje de la UNA apuntan a contribuir a este proyecto con sus próximos trabajos e invitan a futuros profesionales a sumarse.